Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bendiciones podemos estar un nuevo jueves. Vamos a empezar, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios porque nos permite estar una vez más en este lugar para aprender de su palabra. Padre, te damos gracias a esta hora porque tu amor y tu misericordia, Señor, es grande. Tu amor, tu misericordia se ha renovado una vez más para nuestras vidas. Señor, no podemos dejar de agradecerte todas las cosas que tú haces y todas las cosas que has hecho, como también todas las cosas que harás. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus hogares, sus familias, sus matrimonios. Padre, gracias porque tu misericordia, Señor, es la que nos mantiene hasta el día de hoy. Oramos por aquellos, Señor, que están en necesidad, por aquellos que están enfermos, pon tu mano de salud, por aquellos que están en un proceso, Señor, en algunos tratamientos médicos. Padre, que la medicina pueda hacer su efecto. Pero pedimos porque tú pongas paz en sus corazones y tranquilidad. Oramos por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Levi Cepeda, Marina de Aguilar, Señor, que tú hagas un milagro. Fortalece también la vida de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Padre, ante la pérdida de su familiar. Las peticiones especiales de nuestras hermanas Jackie de Donado, nuestra hermana Guadalupe de Parada, Señor, como también pide Guadalupe de Rodas, Padre, que pide por su familia también, por la guianza espiritual de la familia Hernández. Padre, gracias. Asimismo, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Don, su iglesia y su congregación. Gracias, Padre. Gracias porque hasta el día de hoy es tu misericordia, es tu amor, es tu gracia que está sobre nosotros. Bendice tu enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este día vamos a ver con la ayuda del Señor eh, la última parte, si podemos hablarlo, a ver si primero Dios nos alcanza el tiempo, de los capítulos 18 al 24 de Josué, y prácticamente aquí vamos a ver la despedida de Josué. Josué deja de ser el caudillo, deja de ser el líder, pero antes de eso, él empieza a repartir la tierra y hace el punto de instar, de alentar a las tribus a que terminen de conquistar a las ciudades cananeas y que era muy importante. ¿Por qué? Para que no les sirvieran de tropiezo, para que no les sirvieran de problema en el crecimiento, en el establecimiento como nación. No lo hicieron, sabemos que vinieron las consecuencias. Cuando les convenía, no los destruían, sino que les ponían un impuesto, pero después estos crecían, venían, los afectaban, los mataban y venían a destruir la tierra y todo lo que ellos tenían. Entonces, en el capítulo 18, vemos que viene Josué y les dice que vayan a reconocer la tierra y que por medio de una suerte, es decir, por medio de una selección o una adjudicación, se iba a ver qué terreno le iba a tocar a cada uno. Y fíjese que toda la congregación se reunió en Silo. Ahí estaba el tabernáculo de reunión, ahí es donde estaba la presencia de Dios, entonces se reúnen ahí para esta. Hemos visto que había la repartición de algunas tribus, pero faltaban creo que aproximadamente 7 tribus. Entonces se nombraron 3 nombres de cada una de las tribus restantes y los comisionaron para reconocer la tierra y recoger datos sobre los cuales se podía repartir por suertes el territorio. No era que iban a tirar suerte para ver, todo estaba establecido y era Dios el que decidía al final cuál era la tierra para cada uno.
Ahora, en el capítulo 18, del versículo 11 al 28, vemos la primera heredad, es la de Benjamín. Y esta tribu se colocó entre la poderosa Judá. Se recuerda que estábamos viendo en la enseñanza pasada que estaba la tribu de Neftalí, que fue fuerte, que fue grande y que era poderosa, y que eso fue lo que cuando se divide el reino, esa parte ahí fue Israel, y que la tribu de Judá, que donde estaba Jerusalén, fue la otra tribu, ¿verdad? Entonces, la de Benjamín, recuerde que Benjamín era en lo humano, era hermano de José, ¿verdad? Entonces, y era una de las tribus pequeñas, pero se colocó entre la poderosa tribu de Judá y las tribus de la casa de José. Amén. Entonces, no ocupó mucho territorio, pero lo que le tocó era fértil y hermoso. También su herencia incluía las importantes ciudades de Jerusalén y de Betel. Benjamín era una tribu pequeña, pero fuerte. Echó fuera a los cananeos y se defendió durante un largo periodo. Dio a la nación el primer rey, Saúl. Saúl sale de la tribu de Benjamín, pero al dividirse el reino, y eso es porque lo que decía hace un momento, al dividirse el reino se une a Judá. Por eso es que dentro de el reino de Judá estaba Jerusalén. Amén. Entonces dio a la nación el primer rey, Saúl, y al dividirse el reino se unió a Judá. Ahora, en el capítulo 19, del versículo 1 al 9, vemos la herencia de Simeón, y este le tocó su parte en el sur de Judá, desde el Mar Muerto hasta el Mediterráneo, es decir, era a lo ancho. Y la tribu de Simeón era la menos numerosa de Israel, y su territorio no era propicio para el desarrollo de un gran pueblo. ¿Por qué? Porque donde estaba la tierra, la tribu de Simeón era un terreno árido y desértico en su mayor parte, y estaba muy expuesto a los ataques de los beduinos en el desierto. Uno de los problemas que tuvo la tribu de Simeón fue que no podía defenderse contra sus enemigos y siempre tuvo que recurrir a Judá en busca de ayuda. Esto hizo que la tribu de Simeón se debilitara, se fusionara con Judá y dejó de existir como tribu. Por eso es que cuando vemos el reino de Judá, o vemos que la tribu de Judá, el territorio era muy extenso, y dentro de esto estaba Simeón, estaba la tribu de Benjamín, que en cierta manera fueron como absorbidas. Entonces, así se cumplió la profecía de Jacob de que sería esparcida en Israel. ¿Dónde está esto? Está hablando de la tribu de Simeón. Génesis 49, Génesis 49, versículos del 5 al 7. Génesis 49, del 5 al 7 dice: Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Hermanos, mire, Simón y Leví. ¿Y quién eran los de Leví? Los levitas. Bueno, dice 6: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, estamos viendo que se cumple la profecía. Amén. La profecía de Jacob, que la tribu de Simeón sería esparcida en Israel. Moisés no mencionó a Simeón en su profecía en el capítulo 33 de Deuteronomio, probablemente porque ya era débil y había perdido más de la mitad de sus hombres durante el
peregrinaje en el desierto. Entonces, cuando llegó el tiempo, se les dio un territorio pequeño y por ser tribu, pues tenían su parte. Por eso es que se echó suerte, se decidió qué parte había que darle a cada uno, ¿verdad? Según la necesidad, según el tamaño, según cómo estaban. Del versículo 10 al 16 de Josué 19, se menciona el territorio de Zabulón. A Zabulón le tocó una región muy fértil y hermosa. Su territorio se extendía desde el río Sison hasta el lindero de Isaacar y comprendía la comarca de Nazaret. Amén. Del versículo 17, estamos en el capítulo 19, del 17 al 23 hablamos de la heredad de Isaacar. Igual que Zabulón, la tribu de Isaacar recibió un territorio muy pequeño, pero la mayor parte era fértil e incluía los fértiles llanos del valle de Esdraelón. Sin embargo, los cananeos se pusieron muy fuertes en los territorios de Isaacar y Zabulón, y las dos tribus no tuvieron mucho éxito en desalojarlos. Amén. Estamos viendo las tribus de Zabulón y de Isaacar. Del versículo 24 al 31 vemos, la herencia de Aser, de la tribu de Aser. Y la tribu de Aser se estableció en el extremo norte de Canaán, a lo largo de la costa del Mediterráneo. Tuvo dificultad en dominar a los cananeos allí por falta de ánimo para hacerlo. Es que desde el momento que primero llegaron y conquistaron en medio, cuando fue la primera irrupción, después de haber derrotado Jericó y después de lo que pasó en Ai, y que entran y empiezan allí, en este momento, cuando Josué se está despidiendo, les dice, tengan ánimos. Ahora miren, es muy tremendo escuchar esto. Les faltó ánimo para hacerlo. Recuerde que la conquista de Canaán es figura de la conquista de nuestra alma. Y muchas veces nosotros somos derrotados espiritualmente porque no tenemos ánimo para doblegar nuestra alma, para doblegar nuestra voluntad. Es muy fácil. Hoy siempre ha habido la predicación de un evangelio fácil, al cual mucha gente busca y sigue. Y el evangelio del Señor no es fácil. Y la rendición de nuestra alma no es fácil. Entonces, ¿qué pasó con la tribu de Aser? Que como ellos no tuvieron ánimo para desalojarlos, eliminarlos o sacarlos, el Señor les dijo, tienen que sacarlos porque se los van a acabar. Entonces fíjense que la tribu de Aser tuvo relaciones muy cercanas con los fenicios. Y esto contribuyó a una tibieza espiritual. ¿Y qué dice Apocalipsis? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. La iglesia del Señor está llena de gente tibia. Los que dan problema en la iglesia son los tibios. Los fríos no se meten. Los fríos llegan, qué bueno, qué bonito, y se van. Se congregan una vez a la semana, hacen no sé qué. No, los tibios son el problema. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Les faltó ánimo. ¿A cuánto nos hace falta ánimo para vivir en santidad? Para vivir en una consagración. Sigamos. Del versículo, estamos en Jueces 19. Del versículo 32 al 39 vemos la heredad de Neftalí. Le tocó su parte
en el norte, en el sector interior de Galilea septentrional, con sus altos cerros, bosques y valles fértiles. Esa región ofrece variedad de clima y topografía y produce muchas clases de frutas, legumbres y cereales. Se necesitaba mucho valor para retener su terreno, porque era un terreno codiciado por otros pueblos. Y Neftalí siempre se mostró valiente. Vemos aquí una diferencia, ¿verdad? ¿Cuál habrá sido lo de Aser? ¿Cuál habrá sido lo de Isaacar, lo de Zabulón? Vieron otras tierras y dijeron, ¡ay, nos dieron lo peor! Muchas veces nosotros no crecemos espiritualmente porque andamos viendo lo que tiene el hermano. Pero si somos tibios, ¿cómo nos va a bendecir el Señor? Del versículo 40 al 48 está el territorio de la tribu de Dan. Dan recibió una pequeña herencia comprimida en el angosto espacio entre la cordillera al noroccidente de Judá y el mar Mediterráneo. Pero en realidad la presión de los amorreos y sobre todo la de los filisteos obligó a abandonar la región marítima. Tenían entrada al mar y ellos no fueron valientes en defender lo que el Señor les había dado. Entonces la mayoría de los de la tribu de Dan emigraron hacia el norte a las fuentes del Jordán, es decir, de la orilla del mar pasaron al centro del territorio. Se apoderaron de una ciudad fenicia, Laís, y le pusieron por nombre Dan. Esto está en Jueces 18. Desde Dan hasta Beerseba llegó a ser una expresión que indicaba los extremos norte y sur de Canaán, así como su totalidad. Y hay algo muy importante. La tribu de Dan tuvo un personaje famoso, el juez Sansón. Y fíjese que eso en el capítulo 19. Los capítulos 20 y 21 del libro de Josué, que por tiempo no los leo, porque si no, no avanzaríamos y tendríamos que explicar muchas cosas. Recuerde que estamos hablando de los libros históricos, casi que un resumen para que podamos entender de qué estamos hablando. Ahora, en el 20 y en el 21 es sobre la herencia de los levitas, de la tribu de Leví y las ciudades de refugio. Puesto que la tribu de Leví había sido apartada para ministrar en las cosas religiosas, no recibe territorio, sino que estaba sostenida por los diezmos de las otras tribus. También era necesario que los levitas fuesen esparcidos en toda la nación para ministrar espiritualmente y enseñar la religión o enseñar el servicio. Recuerde que hace un momento hablamos de la profecía en Génesis 49. ¿Sí? Cuando está hablando 49:5, Simeón y Leví son hermanos. Y dice en la parte B, o en la última línea de Génesis 49:7, y los esparciré en Israel. Entonces, la tribu de Simeón fue esparcida o absorbida por la tribu de Judá, pero en el caso de la tribu de Leví, que dice ya, los esparciré, aquí era necesario para ministrar espiritualmente y para enseñarles la palabra del Señor, la ley y todo lo demás. Ahora, pero también necesitaban dónde residir y para eso se les entregaron 48 ciudades con sus alrededores, tomadas de las otras tribus y distribuidas por suerte entre las diversas familias de Leví. Un aproximado podríamos hablar, si no estoy mal, de 4 ciudades por tribu. De esas 48 ciudades, 6 fueron designadas como ciudades de refugio. 3
en la parte de Transjordania, he explicado en las primeras enseñanzas que cuando usted ve el mapa de Israel, usted ve el mar de Galilea y usted ve que hacia el sur corre el río Jordán y después está el mar Muerto. Entonces esa zona para dentro del continente de Asia, donde está lo que hoy conocemos como Jordania, se conoce como Transjordania. Entonces allí a ese lado habían 2 tribus y media. Entonces habían 3 ciudades de refugio dentro de Transjordania, en el lado de Transjordania, y 3 en Canaán. Las ciudades de refugio eran salvaguarda contra la venganza injusta y las resultantes luchas sangrientas, pues a ellas podían huir los que habían causado muerte por accidente. En aquel tiempo no había policía y le tocaba al pariente más cercano servir como vengador de la sangre. La persona que había matado a otra podía contar con un proceso justo y un refugio si no era reo de homicidio deliberado. Se lo voy a resumir porque también he explicado que es una ciudad de refugio, pero para que usted pueda tener una idea por si usted no lo conoce. Habían 3 ciudades a cada lado. Entonces, cuando alguien mataba por accidente, involuntariamente, entonces estas ciudades de refugio estaban en lugares altos para que de cualquier lugar se pudiera ver esta ciudad según la región donde se estaba. Y entonces cuando había una muerte por accidente, un ejemplo, imagínense que alguien tenía un caballo y estaba agarrando un caballo y en eso venía el caballo y salía corriendo y mataba a alguien y nadie había sido testigo, nadie sabía. Entonces el familiar más cercano de aquel que había muerto podía decir: no, tú lo hiciste a propósito. Entonces se llamaba el vengador de la sangre. Entonces yo te voy a matar porque tú mataste. Entonces el que había matado involuntariamente iba a una de estas ciudades de refugio. Allí había un sacerdote. Eso sí, el que entraba allí, al que había matado, no podía salir. Y el vengador de la sangre, es decir, el pariente más cercano del que había muerto, no podía entrar, le estaba prohibido. Pero eso sí, se hacía un juicio para determinar si lo que decía era cierto, si había sido involuntario. Y si en caso dado no había sido así, entonces tenía que salir y el vengador de la sangre podía vengar la muerte de su ser. Amén. Entonces, aquí en esta parte se termina, esta sección termina con un testimonio en cuanto a la fidelidad de Jehová. Acompáñeme a Josué 21:45. Josué 21:45. Vamos a leer del 43 al 45. Oiga lo que dice Josué 21, 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué importante, hermanos. El Señor ha dado promesa. La pregunta es, ¿por qué las promesas del Señor no se han cumplido? Porque muchos de nosotros no obramos según su
palabra y hacemos lo que bien nos parece. En otras palabras, lo que nos ronca la gana. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Lo que el Señor había prometido, todo se cumplió. Lo demás lo tenían que hacer ellos. El Señor nos ha dado la salvación. El Señor nos ha dado limpieza de pecado. El Señor nos ha dado a su Espíritu Santo. Él ha dado lo que prometió. Lo ha cumplido. Ahora, la santificación de nuestras vidas, la consagración, el cumplimiento de su palabra es una tarea que nos toca ahora a nosotros. Porque ya no estamos muertos en pecados. Porque ya no hay una condenación que nos señala. Porque nos ha sacado del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Bueno, entonces, del capítulo 22 al 24, en esos 3 capítulos, vemos la despedida de Josué como el caudillo, como el conquistador. El libertador era Moisés, el conquistador Josué. De los versículos 1 al 8, estamos en el capítulo 22, hay una despedida de las tribus que están del lado de Transjordania. Al terminar la guerra, Josué despidió a las tropas de las tribus de Rubén, permítame, vamos a... Gad, aquí está. Amén. Al terminar la guerra, Josué despidió a las tropas de las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés, esta que estaba al norte, ¿verdad? Que tenía medio. Fíjese que estos habían cumplido fielmente su promesa a Moisés durante 7 años, combatiendo valientemente al lado de las tribus. Amén. Al lado de las otras tribus en la conquista. ¿Qué quiere decir esto? Recuerde que cuando ellos llegan y antes de pasar el Jordán, pidieron quedarse de ese lado. Entonces Moisés dice, bueno, ustedes se pueden quedar aquí con una condición. Tienen que ir a pelear con sus hermanos allá. Entonces combatieron durante 7 años y ayudaron a las otras tribus para la conquista de la tierra de Canaán. Entonces, ahora Josué los elogia calurosamente y les exhorta con encarecimiento a que fuesen fieles a Jehová. ¿Y cuál fue el problema de estas 3 tribus? De la tribu de Rubén, Gad y de Manasés, que como estaban del otro lado del río, fueron propicios a enfriarse espiritualmente, y esto los llevó a que tuvieran una fusión o se mezclaran con las tribus paganas. Pero los soldados, cuando está haciendo esta despedida, cargados de botín, cruzaron el Jordán para volver a sus casas y asumir de nuevo su trabajo de pastores y agricultores. Recuerde que esta zona era muy fértil, ahí estaba el valle del Jordán. Es la zona o parte de la zona que vio Lot y le encantó y le gustó. Amén. Entonces, esto es la parte de estas 3 tribus. De los versículos 9 al 34 del capítulo 22 de Josué, vemos el altar junto al Jordán. Faltó poco para que se entablara una guerra que fuera trágica, cuando las tribus de Transjordania edificaron un gran altar en el margen oriental del Jordán. Su intención era buena. Se dieron cuenta de la barrera que significaba el Jordán y quisieron expresar su solidaridad con el resto de Israel. Es decir, era un problema pasar el Jordán. ¿Y qué hicieron? Levantaron un memorial al único Dios. Resulta significativo
que las 2 tribus y media erigieron un altar como símbolo de su unidad con las otras tribus de Israel, reconociendo así que las bases de su unidad estaban asentadas sobre el culto y la fe que tenían en común. Al llegar las noticias del asunto a Silo, las autoridades pensaron que las tribus de la Transjordania se habían apartado de una manera espiritual o religiosa y política, y temían que todo Israel fuera castigado por su rebeldía, como en el caso del culto a Baal Peor. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, que está en Deuteronomio 12 del 1 al 14, nadie debía ofrecer sacrificios fuera del tabernáculo. Amén. Entonces se formó un ejército para castigar a los supuestos transgresores. Felizmente, una comisión encabezada por el sacerdote Finehés fue enviada primero. Las explicaciones de las 2 tribus y medias calmaron las inquietudes de las otras tribus y el problema fue solucionado pacíficamente. Amén. Porque vamos, Josué 22:10, tenemos tiempo. Dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Amén. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, cuando estaba el tabernáculo, para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar. Versículo 16. Toda la congregación dice así cuando llegan: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartados hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, es decir, de Baal Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis contra Jehová, y mañana se irá él contra toda la congregación de Israel. 21. Entonces los hijos de Rubén, los de Gad y de la media tribu Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Amén. Entonces, aquí es donde estamos viendo lo que habían hecho ellos. Pero cuando se dan las explicaciones, entonces viene un momento en que calma las aguas. Ahora, el capítulo 23 del libro de Josué es para los líderes de Israel, pero también hay una exhortación para todo el pueblo. Dice 23:1: aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con estas naciones por vuestra causa,
porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios ha dicho. Versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Mire, y aquí es algo muy importante. Mientras el Señor era el que ordenaba y el pueblo obedecía, oiga, la parte B del 9, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Oiga lo que dice el 23:10, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Quiere decir que para amar a Dios hay que guardar con diligencia nuestras almas. Oiga lo que dice el 12, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta, ya no era el 100% de las naciones, ya habían sido mermadas, ya habían sido destruidas en mayor parte. Pero algo pequeño puede arruinar todo. Dice 12, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, y mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí que yo estoy por entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Amén. Entonces, al aproximarse el fin de su vida terrenal, Josué convoca primero a los dirigentes de Israel y después a todo Israel. El primer discurso de despedida fue dado probablemente en su casa situada en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, que eso está ya en el 1950, y el segundo en Siquem, 24:1. El anciano general actuó motivado por el profundo deseo de que su pueblo prosperara en el futuro. ¿Cuál era el deseo de Josué? Que el pueblo prosperara en el futuro. Quería que todo lo que la segunda parte, si podemos hablar de la promesa del Señor,
se cumpliera en ellos. Cuando digo segunda parte, primero es darles la tierra. Y segundo, que ya estando en la tierra ellos fueran bendecidos, fueran prosperados. El tema de ambos discursos fue el poder y la fidelidad de Jehová. Josué no tomó nada de la gloria para sí mismo, porque él habla del Señor. Sus discursos contienen fervientes exhortaciones para que los israelitas fuesen fieles a Dios, y se pone de relieve la fuerza moral del hombre que había mantenido una íntima relación con Dios y con su palabra. Exhortó a los hebreos respecto a 4 cosas: obedecer la ley de Moisés, no rendir culto a los ídolos, no mezclarse con los cananeos y amar a Jehová. Les recordó cómo Dios les dio la victoria sobre los cananeos y les entregó la tierra. Dios no había fallado a ninguna de sus promesas, pero no faltaría además una palabra de advertencia divina si Israel era infiel. En tal caso, Jehová no arrojaría a los cananeos de la tierra y les sería de tropiezo, de lazo y azote. Josué animó a los israelitas a arrojar a sus enemigos, recordándoles las promesas de que un varón de vosotros perseguiría a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como leímos en Josué 23:10. Oiga lo que dice Levítico 26:8. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Esto ya lo había dicho o ya lo había prometido el Señor. Deuteronomio 3:22. Deuteronomio 3:22. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Vemos que allí estos 2 versículos, tanto en Levítico como en Deuteronomio, se unen en el de Josué. Entonces, ahora vemos el gobierno de Israel, que lo vemos en los capítulos 23 y 24, y al principio de estos capítulos se mencionan los rangos de liderazgo tribal de Israel: ancianos, príncipes, jueces y oficiales. En Israel no existía el gobierno central, porque no había rey ni centro de administración. Entonces había ancianos, príncipes, jueces y oficiales. Las tribus formaban una confederación sin cohesión política. Estaban unidas solamente por su fe común en Jehová, su adhesión al pacto y la participación de todas las tribus en el culto del santuario. La forma del gobierno de Dios era bajo el cumplimiento de su palabra, bajo la fidelidad, bajo la integridad. Entonces, a esto se le llama teocracia o gobierno de Dios. En la teocracia o en el gobierno de Dios no puede entrar la política. Por eso desde un púlpito no se tiene que hablar de política. Por eso un ministro no debe de meterse en política, ni mucho menos un cristiano, porque no es el gobierno de Dios. Sin embargo, en asuntos que afectaban a todo Israel, cuando había un afecto para todo Israel, se convocaba a un concilio de ancianos que representaban a las tribus, o a las diversas tribus, o a todas las tribus. Había una forma sencilla de gobierno a nivel tribal, es decir, a nivel de tribu. Cada tribu tenía su propio concilio formado por ancianos, nombrados por la tribu misma. Una institución que se remontaba a la estadía en Egipto. Esto está en Éxodo 3, versículos 16 al 18. Ve, oiga,
todavía estaban en Egipto. Y dice, ve y reúne a los ancianos de Israel. Quiere decir que ya estaba este modelo. Y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Israel y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del ramorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y les diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Entonces, en Israel, estando en Egipto, o el pueblo hebreo estando cautivo en Egipto, ya había un tipo de gobierno. Había un concilio formado por ancianos. Y el concilio tomaba decisiones sobre los asuntos tribales, es decir, sobre los asuntos de la tribu. Los ancianos actuaban en sus localidades como jueces en cuestiones de asesinato, Deuteronomio 19:12, hacían pesquisas, Deuteronomio 21:2, escuchaban problemas familiares, Deuteronomio 21:18 y 19, y juzgaban disputas matrimoniales, Deuteronomio 22:15 y Deuteronomio 25:7. Existían tribunales locales que precedían a la puerta de la ciudad, Deuteronomio 16:18 y también como allá en Ruth 4:2, ¿verdad? Los casos difíciles eran mandados al tribunal del santuario, Deuteronomio 17 del 8 al 13. Esto se componía de sacerdotes, levitas y un juez. El juez era el dignatario más anciano en el mando del santuario y los oficiales los que obligaban a las personas juzgadas a cumplir las decisiones del tribunal. Parece que los príncipes eran los jefes de las tribus y clanes, y en especial los capitanes militares. Números 11:16 y Números 3:24. Ahora, capítulo 24 de Josué. Vemos un último discurso. Y el último acto público de Josué fue convocar a todo Israel en Siquén, recordarles su historia y llevarlos a la solemne renovación del pacto. Josué 24, que le invito a que lea todo el capítulo, son 33 versículos. Dice 24:1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di a Jacob y Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y aquí viene y dice, yo los introduje en la tierra de los amorreos, de la tierra de Canaán. Después se levantó en el 9
Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Y entonces él empieza a dar este recurso y explicar. Entonces, ¿cuál era el punto del último discurso de Josué? Recordarles su historia, desde Abraham y todo lo que habían pasado hasta este momento, y que renovaran el pacto. Siquem era una ciudad que era respetada por la memoria de los patriarcas. Génesis 12:6, Génesis 35:4, también 37:12. Y también un lugar donde una gran hueste se podía congregar cómodamente en el valle situado entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Allí, en esa clara atmósfera, la voz del hombre podía oírse fácilmente desde la falda de los cerros. En su repaso histórico, comenzando con el llamamiento de Abraham, Josué hizo hincapié en el importante hecho de que todo lo grande de la historia de Israel se debía únicamente a Jehová y no había más. Dios ayudó a derrotar a sus enemigos hasta el punto de enviar todo lo que necesitaban. Amén. Déjeme, estamos buscando una cita. Dice, oiga lo que dice Josué 24:12, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Amén. Entonces, el Señor ayudó a Israel a derrotar a los enemigos hasta el punto de enviar a estos tábanos. Entonces, es posible que Jehová enviara nube de esos insectos. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Pero es más probable que la expresión tenga otro significado. Algunos piensan que se refiere a enfermedades aflictivas o guerras internas, cuando habla de tábanos. Otros creen que Dios sembró confusión y pánico en los corazones de las naciones, como las que provocaría una nube de tábanos o de avispas. Amén. Entonces es muy importante por si alguien lee y dice que eran tábanos. Amén. Ahí está la explicación. También Josué exhorta a Israel a servir a Dios sin reservas y quitar los dioses ajenos. Les lanza un reto personal. Volvamos a Josué 24:14. Dice, y 15, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces les lanza un reto personal. Ustedes escojan a quién quieran servir, pero yo y mi casa, qué importante esto, ¿verdad? Les indicó cuán difícil es servir a Dios, porque se daba cuenta de que es necesario servirle con todo el corazón. Jesús también insistió deliberadamente en el sacrificio necesario para seguir sus pisadas. Así eliminó de sus filas a los débiles y tibios y fortaleció a los que estaban dispuestos a pagar el precio de ser discípulos. Mateo 8 del 19 al 22 y Lucas 14 del 25 al 33. Habló de la personalidad divina. Dios es santo y por lo tanto exige que sus adoradores también sean santos. ¿Por qué? Porque Jehová es celoso. Como el marido que ama a su esposa
no soporta que ella tenga amantes. Así Dios exige todo el amor de su pueblo. ¿Qué tenían que hacer? Quitar los ídolos. Los israelitas afirmaron haber escogido ya a Jehová y renovaron el pacto. Y por último, del capítulo 24, de los versículos 29 al 33, se menciona la muerte de Josué. Dice 29 al 33, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murieron Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Entonces, mire, para finalizar, aquí cerramos el libro de Josué. Muere a la edad de 110 años. Y el que escribió las últimas líneas, porque no pudo haber sido Josué, porque había muerto, le rindió un buen elogio que la vida de un siervo de Dios puede recibir. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Que mientras usted viva, los demás puedan decir, fulano o fulana con su familia, mientras vivió, sirvieron al Señor todo el tiempo. Puedan decir, fulano o fulana, porque muchas veces hay hogares en los cuales es una mujer la que ha quedado como cabeza porque el hombre ya murió. Entonces es una hermana que tiene a sus hijos, a su familia, o en el caso de un hermano que es la cabeza del hogar. Y puedan decir, mientras la hermana vivió, fueron fieles al Señor, fueron fieles servidores, fueron buenos cristianos. Amén. La sepultura del cuerpo embalsamado de Josué vincula el Génesis con el libro de Josué. Hay una referencia. Impulsado por la fe, José había dicho en Egipto antes de morir, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Eso está en Génesis 50. Génesis 50, versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y al final, ¿qué pasó con José? Dios no lo defraudó. Amén. Entonces, qué importante es conocer y entender la vida de los siervos del Señor. Amén. Es una bendición muy grande. Entonces, con esto finalizamos el libro de Josué. Yo le animo, hermanos, a que lea los capítulos. Oiga la explicación, oiga la enseñanza, pero lea los capítulos. Este día hemos visto del capítulo 18 al 24. Son 6 capítulos. Lo que he tratado de hacer es un resumen, pero para que conozcamos la palabra del Señor. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque no nos has dejado. No nos has desamparado. Señor, gracias, porque qué elogio más precioso para Josué. Mientras Josué vivió, durante todo ese tiempo, Israel sirvió a Jehová. Que mientras nosotros vivamos en esta tierra, todo el tiempo le sirvamos a Dios. Seamos fieles a Él. Consagremos nuestras vidas. Obedezcamos su palabra
Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pasa una feliz noche.